aire. En un encuentro de defensoras ambientales, el año 2018, nacen los primeros interrelacionamientos con Fundación Plurales para gestionar el proyecto Cosecha de Agua de Lluvia, donde se dio a conocer la experiencia SCAL, tanto a técnicos del CIMCAT y a grupos de defensoras ambientales. Posteriormente a esto, se logró gestionar el proyecto Mujeres Diversas Sembrando Agua, Cosechando Vida, financiado por BOT-EMS y ejecutado por CIMCAT. La cisterna de placas para la cosecha de agua de lluvia es una estructura tecnológica social, comunitaria, colaborativa, que permite el aprovechamiento del agua de lluvia con un almacenamiento de 16.000 litros y en cisternas más grandes de 52.000 litros. El proceso busca generar espacios de reflexión colectiva, de aprendizaje y valoración del trabajo con mujeres que proveen el agua en casa. Este proceso nace de la gestión comunitaria a través de la articulación social. El proceso de construcción del sistema desde la experiencia CIMCAT plantea una propuesta metodológica bajo la consigna Aprender haciendo. CIMCAT trabaja el acceso al agua mediante un sistema alternativo de cosecha de agua de lluvia, ¿no? Un sistema de armado de placas con cisternas de 16.000 litros. Lo trabaja principalmente con mujeres campesinas, indígenas guaraní, Huenayec, del departamento de Tarija. Este es un sistema alternativo que se decide trabajar con mujeres. ¿Por qué? Por los efectos diferenciados del cambio climático que azotan principalmente a mujeres y mujeres de las zonas rurales principalmente, que son las que se encargan de proveer de este líquido elemento a sus familias, tanto para la limpieza, su higiene personal, como para la producción de sus alimentos en pequeños huertos hortícolas tras patio, ¿no? Para dar inicio al proceso de la construcción de los sistemas de cosecha de agua de lluvia, en un primer momento nos reunimos con la comunidad, principalmente con la organización de mujeres, con quienes se llega a acuerdos de contrapartes para la construcción de estos sistemas, ¿no? Donde el CIMCAT propone y da a conocer todos los materiales e insumos necesarios para la construcción y también llega a consensuar las contrapartes con las organizaciones de mujeres que principalmente ponen la mano de obra, así como también con las autoridades locales, quienes pueden proveer de los materiales locales o de su traslado en el mejor de los casos, ¿no? Un segundo momento, ¿no? CIMCAT desarrolla los procesos de capacitación. Es un proceso participativo donde las principales actoras son las mujeres de estas organizaciones, quienes se involucran en la construcción, desde el armado de placas, la excavación del pozo, hasta llegar a concluir este proceso. CIMCAT hace la transferencia de la metodología a estas mujeres para que ellas puedan asumirlas en procesos venideros para ellas y puedan coordinar con sus autoridades locales para que puedan dispersar y construir de forma masiva dentro de estos municipios que estamos trabajando. Elegir el lugar es un elemento fundamental del proceso. Los terrenos arenosos, lejos de piedras grandes, son ideales para la excavación del pozo, que debe ser de 1 metro con 40 centímetros de alto y 5 metros de diámetro. El diámetro real de la cisterna debe ser de 3,5 metros. El espacio restante es ocupado para trabajar en la cisterna. Se deben evitar los terrenos muy húmedos y arcillosos, porque en temporada de sequía la tierra puede encogerse y romper la cisterna. Se llega a definir la ubicación de la cisterna, ¿no? Se debe tomar ciertos criterios, ¿no? Que esté principalmente cerca del lugar más aglomerado de la comunidad, esto para proveer de líquido elemento el agua para la mayoría de las familias que estén cerca de la cisterna, así como también debe tener 1 o 2 techos cercanos de donde se hace la captación del agua de lluvia, ¿no? De los techos,
así como también debe estar un poco alejado de árboles, ¿no? Árboles que tengan raíces grandes, largas, que pueden llegar a perjudicar, uno, la construcción, y dos, que una vez que ya esté construida, las raíces puedan llegar a romper la estructura y puedan causar la ruptura de la cisterna. Los materiales que se utilizan para realizar la construcción de la cisterna de cosecha de agua de lluvia son 25 bolsas de cemento, 4 cubos de arena, 2 cubos de ripio o grava, 10 barras de hierro número 8, 10 kilogramos de alambre de amarre, un medio rollo de alambre galvanizado número 12 flexible, Sika, que es el impermeabilizante. También necesitamos 2 cubos de piedra manzana para la construcción del piso de la cisterna. Las principales herramientas de construcción que se utilizan son, bueno, carretilla, una mezcladora, zaranda milimétrica, picota, palas, plomada, nivel, baldes plásticos, un flexómetro, sierra mecánica, grapas, los frotachos, cucharas de construcción, combos, serruchos, regla de albañil, tenaza, martillo, machete y otras herramientas como rodillos, brochas ya para el pintado de la cisterna. Una vez ya iniciando el proceso de construcción, nuestro primer paso es la ubicación, como lo habíamos mencionado ya, de la cisterna. 2 es el excavado del pozo. Tenemos 2 formas para poder realizar la excavación del pozo, ¿no? Una es cuando hay la contraparte de los gobiernos municipales que nos puedan brindar maquinaria para poder realizar la excavación. La segunda, cuando no se tiene esa contraparte, se la realiza la excavación a pulso. Lo realizan principalmente las mujeres y sus parejas, quienes son las encargadas de realizar la excavación del pozo, ¿no? Las mayores dificultades que hemos tenido en base a las experiencias es encontrarnos con suelos demasiado duros, impenetrables, así como también rocas, pero que en su mayoría son solucionables. Se requiere una buena mano de obra para poder realizar este trabajo. Una vez que se tiene la excavación del pozo de los 5 metros de diámetro, en los 3.5 metros de diámetro se realiza el empedrado, ¿no? El empedrado se lo realiza con piedra manzana, que es un tamaño adecuado para realizar el empedrado del pozo, y el posterior vaciado, ¿no? Con una parrilla armada con hierro número 12 corrugado para poder darle mayor sostenibilidad, mayor firmeza a la base de la cisterna. Se puede armar de 2 formas la parrilla, de forma circular o de forma cuadrada, ¿no? En línea, donde utilizamos la medida de 3.5 de diámetro para poder armar la parrilla, y posteriormente procedemos ya al vaciado, ¿no? El vaciado se utiliza una mezcla de 3x1, 3 partes de ripio por 1 de cemento, con la cual podemos realizar posteriormente el vaciado de la base. Las placas de pared tienen una dimensión de 0,60 por 50 con una curvatura de 3 centímetros. Este es el molde de la placa de pared. El primer paso es realizar una cama de arena bien fina, y hay que hacer el alisado, ¿no? o tener la superficie plana de esta cama de arena. Seguidamente hacemos un arrastrado juntamente con el molde, esto para poder dar la figura deseada que necesitamos, ¿no? Con esa curvatura de 3 centímetros para el armado de esta placa. Asimismo, ya apoyamos el molde encima de la arena con esta curvatura que hemos realizado hasta poder realizar el llenado completamente con la mezcla que se ha realizado, ¿no? Después retiramos el excedente ayudándonos con una regla, ya sea de madera o metálica, y dándole el toque final en la parte superior donde queda el alisamiento de la placa. Esperamos unos segundos y retiramos el molde agarrando de sus diagonales para no desarmar la placa.
Como último paso, todas las placas vamos a hacer una marca o hundimos un poco con la cuchara cerca del borde superior, preferentemente al medio de la placa. Esta marca o huella nos facilitará el apuntalamiento cuando empecemos el armado de la pared. Debemos armar 21 placas por cada fila. Se tienen 3 filas para construir la cisterna. Posteriormente, para la tercera fila debemos tener el cuidado de poder realizar un corte de 8 por 8 centímetros en la parte superior derecha de cada una de las 21 placas que vamos a usar en la tercera fila. Esto sirve para el apoyo de las vigas que posteriormente se verá en el armado de la estructura. En el armado de las placas para la tercera fila debemos tener también el cuidado de poder hacer una perforación circular con un caño de 2 pulgadas. Esto será el desboque del agua que debe tener la estructura de la cisterna, ¿no? Para poder tener el rebalse del agua. Cuando el agua llega al límite de la cisterna debe tener un rebalse para evitar mayor presión dentro de la cisterna y evitar cualquier accidente. Es imprescindible y debemos tenerlo presente el regado de las placas. Esto para mejorar la calidad del secado y el endurecimiento perfecto de las placas para poder posteriormente hacer la construcción de la cisterna. El secado de las placas oscila entre 24 a 48 horas. Esto va a depender mucho del clima en el cual se esté construyendo las placas y la cisterna en sí. Para el armado de las placas del techo utilizamos moldes con las siguientes medidas. Tenemos 58 centímetros por 35, que es la primera, 53 por 20 centímetros es la segunda y 50 por 6 centímetros que es la tercera. Juntas hacen el armado de las placas del techo. Asimismo debemos construir 21 placas también para poder realizar la tapa en sí de la cisterna. Para el armado de las placas del techo se utiliza una mezcla de 3x1, ¿no? 3 partes de arena por una de cemento, con la cual se procede a vaciar encima del molde. De igual forma se debe tener una cama de arena lisa donde podemos apoyar la estructura de forma uniforme, donde procedemos a realizar el llenado de la mezcla en cada uno de los moldes, teniendo en cuenta que una de las placas debe tener un orificio de 4 pulgadas. Esto se puede hacer con un molde de la misma tubería con la cual se va a captar el agua del techo, ¿no? Esta perforación en una de las placas de 58 por 35. También tenemos que realizar un orificio de 2 pulgadas. Esto también se puede hacer un molde con el caño de 2 pulgadas. Donde va a estar ubicada la bomba manual de extracción del agua. Esto ya se lo puede ubicar al frente de la tapa por donde va a haber el ingreso del agua, ¿no? De la captación del techo. Para iniciar el proceso, y se sugiere iniciar con el armado de las vigas, esto porque es una de las partes que tarda más en secar y además que lleva el peso de la tapa, ¿no es cierto? Para lo cual usamos un molde de unos 70 metros por 8 centímetros en la parte inferior y 6 centímetros en la parte superior. Estas son las medidas del molde, ¿no? Para iniciar la elaboración de las vigas se utiliza una mezcla de 3x1, 3 de ripio por 1 de cemento, para lo cual también se debe tener bien una cama de arena o una superficie plana. Como paso 1 tenemos que colocar el molde, hacer el llenado hasta la mitad de la placa. Posteriormente vamos a introducir el hierro corrugado número 8, que previamente vamos a realizar el cortado de estos hierros, los cuales son el esqueleto de cada viga. Ponemos un hierro por cada viga. Introducimos el hierro y proseguimos a llenar el molde con la mezcla. Una vez que se ha llenado y se ha afinado, entre 2 personas en cada extremo del molde se empieza a retirar con cuidado. Esto para evitar que la viga pueda salir torcida o de forma irregular. La recomendación para el armado de las vigas es de poder dejarlas secar durante 10 días como mínimo, con su respectivo regado o mojado de cada una de las vigas. Una vez
vez habiendo terminado la construcción de todas las placas, tanto de pared, del techo y las vigas, damos el inicio a la construcción o el levantamiento de la infraestructura, la construcción de la primera hilera de las placas. Para empezar con esto debemos tener ya marcado el perímetro, más bien dicho el diámetro de la cisterna, los 3.5 metros que se lo marca en el vaciado de la estructura del piso. Una vez habiendo hecho eso, empezamos a presentar las placas una tras una, llegando a apoyarlas de la parte de afuera y de la parte de adentro, con unas pequeñas ramas que previamente debemos haber cortado, más o menos de 45 a 60 centímetros para poder apoyarlas. En la parte de adentro se apoya justamente en la hendidura que se hace con la cuchara en la fabricación de las placas de pared. Esto para poder sostenerlas. Asimismo es prudente usar una plomada o un nivel para ir presentando de la mejor forma cada una de las placas para poder iniciar con la construcción. Y así vamos a ir dando la vuelta a todo el diámetro de la cisterna. Una vez que se van presentando cada una de las placas, se va emboquillando con una mezcla 3x1, 3 partes de arena por 1 de cemento. Este estucado es lo que va a ir haciendo que las placas vayan quedando firmes, ¿no? Entonces, el último paso es ir rellenando las hendiduras que van a quedar, hendiduras o espacios, mejor dicho, entre placa y placa de 1.5 milímetros o un dedo, ¿no? Que podemos ir manejando para la construcción de esto. Una vez pircado esto, se puede ya ir rellenando con la ayuda de una madera o alguna otra herramienta para poder llenar las hendiduras que quedan entre placa y placa. Nos vamos al armado de la segunda fila. Para esto debemos ya contar con los pequeños puntales de soporte para la placa, que en este caso ya deben ser de un tamaño superior, que de igual forma van a dar la sostenibilidad o van a llegar a sostener las placas tanto de afuera como de adentro. Para lo mismo, ¿no? Debemos tener una plomada o un nivel para poder ir haciendo el pircado correspondiente. Una vez teniendo todos los materiales, empezamos armando las placas, ¿no? La segunda fila se debe iniciar superponiendo las placas de la primera fila. ¿Qué quiere decir? Que la segunda fila va a ir como entrelazando entre placa y placa. Entonces, la segunda fila se empieza a pircar empezando de la mitad de la placa de la primera fila, que va a ir superponiendo a las demás. El procedimiento que sigue es el mismo, en el cual vamos a ir armando toda la circunferencia con los apuntalamientos correspondientes, también con la ayuda de las grapas que podemos utilizar, grapas hechizas que van a ir sosteniendo entre placa y placa para dar mayor estabilidad a cada una de ellas, ¿no? De igual forma, el espacio entre placa y placa es de 1.5 centímetros o, bueno, la guía de un dedo, ¿no? Para que pueda llegar a cerrar totalmente la circunferencia de la cisterna. Una vez habiendo terminado el armado de la segunda hilera de las placas, procedemos ya a rodear estas dos hileras de las placas con el alambre galvanizado número 12. Es un alambre flexible, el cual tiene la función de soportar la presión que posteriormente haría el agua dentro de la cisterna, ¿no? Vamos dando la vuelta, dejando un espacio entre alambre a alambre más o menos de 4 centímetros. Y se va a llegar a envolver totalmente las dos placas de la cisterna, ¿no? Con este alambre. Esto se lo hace al menos con 4 personas, que una se encarga de rodear con el rollo de alambre sin cortarlo, esto es muy importante, hasta llegar a completar las dos filas, y las otras personas vamos ayudando a orientar las hileras de los alambres entre los 4 centímetros que ya habíamos mencionado. Posteriormente a esto procedemos ya con el revoque de estas dos hileras ya pircadas en la cisterna. Esto igual lo hacemos con una mezcla entre arena y cemento de 3x1. Es opcional, se puede usar ya en esta mezcla el uso de la cica para dar la impermeabilización de la parte de afuera a la cisterna, ¿no?
Entonces usamos Sika entre proporciones para 200 litros de agua, 5 litros de Sika. Y esto vamos a llegar a recubrir todas las 2 filas que ya se han picado de la cisterna, recubrimos con esta mezcla, dejando después secar la mezcla dentro del revoque, que lo llamamos ya en la cisterna. Posterior a ese secado ya empezamos a enterrar la cisterna con el material, o mejor dicho, la tierra que sale del mismo pozo, llegando a darle ya una estabilidad a la cisterna, ¿no? Y para poder tener mayor comodidad para trabajar en la tercera fila del armado de la cisterna. Una vez ya concluido con el revoque de las 2 primeras filas de las placas, procedemos a presentar la tercera hilera de las placas. En esta fase se colocan las placas con el corte de 8×8 de la parte superior derecha de cada una de las placas, donde van apoyadas posteriormente las vigas. El proceso o el procedimiento es el similar a la construcción de las anteriores 2 filas, ¿no? Tomando en cuenta todos los detalles que hemos mencionado anteriormente. Una vez habiendo picado la tercera hilera de las placas, procedemos también a recubrir con el alambre galvanizado número 12, flexible, entre hileras de 5 centímetros o distanciamiento de 5 centímetros de cada vuelta que se da al alambre. Posteriormente continuamos con el mismo revoque que hemos realizado en la primera y segunda fila. Procedemos a hacer el revoque interno. En el revoque interno hay que tener mucho cuidado. Debemos usar el hidrófugo o Sika, que es el impermeabilizante para este revoque, ¿no? Entonces es una mezcla de 3×1, de 3 partes de arena por 1 de cemento, y de igual forma en 200 litros de agua, 5 litros de Sika. Es importante esto para impermeabilizar la parte interna de la cisterna. Entonces procedemos a hacer un revoque fino, teniendo en cuenta de no dejar ningún espacio sin revoque o dejando algunas grietas. Es importante de no dejar grietas para evitar cualquier fuga de agua. Como última parte procedemos a hacer el afinado. Esto con un mandileador, una preparación de cemento que va a ser el fino de la parte interna de la cisterna. Bueno, para el montaje de las vigas nos vamos a ayudar con un soporte armado de metal, o bien podemos usar un puntal de madera, donde más bien va a soportar en una etapa el peso de las vigas. Una vez teniendo este soporte al medio de la cisterna, vamos presentando una tras una, apoyando en la parte inferior en la tercera fila de las placas, donde tiene el corte de 8×8 centímetros. Entonces presentamos las 21 vigas apoyadas en el centro, ya sea en el soporte metálico o de madera. Una vez habiendo hecho eso, procedemos al amarre en la parte superior de todas las vigas, en los ganchos que quedan de hierro en las vigas. Procedemos a hacer un pequeño vaciado circular dentro del amarre que se tiene con el alambre. Una vez habiendo teniendo más bien todas las vigas ya superpuestas en la estructura, empezamos a armar las placas de techo una por una, poniéndolas encima de cada viga que se encuentran en el techo, donde se afirma cada una de estas placas. Después se llega a unir entre las placas con mezcla de arena y cemento de 3×1 de igual forma. Es importante tomar en cuenta las placas de techo. En la parte interna deben ir la parte fina de cada una de las placas, ¿no? Entonces cada una de las partes de las placas con la parte fina hacia adentro y la parte rugosa hacia afuera. Y como último paso empezamos ya a hacer el revoque del techo. Una vez habiendo concluido con la presentación de todas las placas y llegando a cubrir toda la estructura de la cisterna, es importante el terminado del revoque de la cisterna de la parte superior, tomando en cuenta los orificios que tienen de la captación de agua de lluvia, el orificio para la bomba manual o ya sea para la extracción del agua, y el desboque que está en la tercera fila de la construcción de la cisterna. Procedemos ya
a realizar un pintado. Podemos hacerlo con cal apagada o alguna pintura que sea resistente, donde llega a concluir el armado en sí de la cisterna. Hoy vamos a realizar la construcción de una bomba manual de agua para sustraer de un pozo, para lo cual necesitamos un caño o una tubería plástica de 3 pulgadas por 2 metros de largo, otra cañería de 2 pulgadas por 2 metros de largo y una cañería de 3/4. Esto puede variar entre 2 metros 15 a 2 metros 25 según la profundidad del agua. También necesitamos para esto 2 válvulas de retención. La cual sería esta, es de 1 pulgada, otra válvula de retención más pequeña que es de 3/4, un codo de 3/4, una espiga de 3/4, un tapón de 3/4, un niple de 3/4, una T de 3/4, una brida de 3/4, 2 tapones necesitamos de estos de 2 pulgadas y 2 tapones de 3 pulgadas. Y también un reductor de 2 pulgadas a 1,5 pulgadas, que sería esta. Y también necesitamos un pegamento para sellar los caños y un teflón. En cuestión de herramientas necesitamos lo básico, una sierra mecánica para cortar los caños, un cuchillo o estilete para hacer los afinados, una tarrada que es muy importante para sacar rosca al caño de 3/4, necesitamos una amoladora, necesitamos amolar esta brida que viene un poco más ancha, entonces necesitamos reducir a este tamaño, entonces eso lo vamos a hacer con la amoladora. Y un taladro para poder hacer las perforaciones en la base donde se va a succionar el agua del pozo. Vamos a empezar haciendo el caño por donde se va a succionar el agua. Entonces lo ponemos con teflón y vamos colocando el codo. Antes vamos a colocar el niple de esta manera y luego la espiga. Esto nos sirve para poder conectar tal vez una manguera. Al otro lado colocamos una T. A continuación ponemos el tapón aquí, en la parte de atrás de la T. Luego lo conectamos al caño por donde va a extraerse el agua. Esta es la parte superior. En la parte inferior van los chupadores o las válvulas de retención, que serían estas. Esta parte va conectada la brida, que decíamos esta, pero nosotros ya lo hemos trabajado con la amoladora para que entre al mismo diámetro de las 2 pulgadas. Antes no tenemos que olvidarnos de colocar el tapón, que esto va a ir encima del caño. Ahora sí podemos colocarlo. Y a continuación colocamos la válvula de retención. Esta válvula nos sirve para succionar el agua hacia arriba. Esta gomita que no sé si pueden ver es la que ayuda a que chupe el agua. Entonces ya tendríamos armado esta parte de la bomba. Y a continuación seguimos con el proceso de la construcción de la bomba. Necesitamos colocar la segunda válvula de retención, que es de 1 pulgada. Para eso hacemos la operación esta. Necesitamos reducir, para este reductor, que es de 3 pulgadas a 1,5 aquí. Entonces para eso vamos a sellarlo. Es muy importante que esté bien sellado porque si no se nos sale.
Lo mismo hacemos con la válvula de rotación. Esta canastilla que ven sirve para, tal vez como un filtro, como en la otra válvula tenía lo mismo, son filtros para que en la cisterna no siempre podría estar limpio el agua, ¿no? Entonces eso es. Esperemos que seque un poco para luego ya hacer la parte final de la bomba. Es muy sencillo. Continuando entonces, como esto ya hemos visto que ha secado, entonces lo que tenemos que hacer es introducir en el caño de 3 pulgadas la cañería de la siguiente manera. Para eso habíamos hecho la operación esta de cortar cabalito para que entre la brida al caño de esta manera. Así. Y esto lo vamos sellando. Como habíamos dicho, necesitamos hacer los agujeritos con el taladro que habíamos dicho, ¿no? Son de 8 milímetros. Aquí hay que poner el tapón. Una vez que ya nos aseguramos de que todo esté bien, entonces vamos introduciendo de la misma manera. Así. De esta manera. Ahora hacemos el último paso para sellar nuestra bomba, porque esta parte donde hace fuerza. El manipuleo de esta bomba hay que tener mucho en cuenta, es delicado. Y esperar que seque un poco. Ya, una vez concluido, vamos a hacer la prueba si funciona nuestra bomba o no. No conoce de fronteras, orgullosa de ir sembrando primavera, dueña de su vida, del trabajo y del destino que a diario